Bien, muy buenos días para todos, estimados estudiantes de 11º grado y para aquellos que van a ver posteriormente este video. Les agradezco la asistencia el día de hoy y vamos a explicar el modo de desarrollo de esta guía en cuestión y a su vez a complementar un poco la temática. Esta videollamada considero que va a ser corta, la gran mayoría de la guía por sí sola se logra trabajar sin inconveniente, pero quiero acompañarla brevemente. Antes de eso, pues pedirles disculpas por no tener al día las notas de economía. En todos los grados tuve una gran falla y no fue fácil ponerme al día con las guías y con ustedes. Economía ya he calificado 6, 7 trabajos, estoy en ello. Es el primer grado al que intentaré ponerme al día esta semana. Les pido mil disculpas y mucha paciencia porque el proceso de cierre de notas de periodo y las diferentes nivelaciones que tuvimos que diseñar, organizar, todo eso me hizo ocupar el tiempo que tenía destinado para intentar estar al día con la calificación de guías. Entonces les pido ese enorme favor y mil disculpas. Haremos lo posible para que cuando entremos de vacaciones, porque ya la próxima clase será después de vacaciones, y estemos al día en todo este proceso, claramente, para ver si no logramos volver a dejar que se nos acumule tantas cosas. Pero no es fácil, chicos, porque ustedes responden por 3 trabajos, 5 trabajos máximo por semana. Yo respondo por 175 trabajos cada 2 semanas por lo menos, lo cual es bastante complejo y además de eso el diseño de guías, además de eso responder por demás cosas que hay que responder al colegio. Es desgastante y la verdad, este trabajo remoto para intentar que sea de calidad ha ocupado más tiempo del que normalmente uno disponía dentro de las 8 horas laborales. Pero bueno, ustedes, ni ustedes ni yo tengo la culpa, pero para todo hay excusas, pero quería como complementarles un poco cuál es la razón de ser de esta situación. Entrando en materia de filosofía, vemos que esta guía está diseñada para esta semana hasta el viernes 4 de junio. En total son 5 preguntas, 2 abiertas que deben ser argumentadas, o sea, ahí hay 4 preguntas y una, perdón, 2 de selección múltiple que deben ser argumentadas las respectivas respuestas, ahí hay 4 puntos y perdón, se limitó el internet, por eso me quedé callado, mi computador me dijo eso. Entonces, repito, 2 preguntas de selección múltiple que deben ser argumentadas, es decir, 4 preguntas. Y a su vez, una pregunta abierta que obviamente debe ser propia de su justificación para un total de 5 puntos. Muy fácil, muy sencilla esa guía. ¿Sobre qué es la guía que vamos a trabajar? Sobre el príncipe, ¿sí? Sobre el capítulo 3. No está completo el capítulo 3 porque traté de sacar solo 5 preguntas máximo, porque sé que ustedes también me tienen que hacer la otra guía de economía, entonces para que no quede tan, yo creo que de 5 a 10 preguntas uno como profesor ya con eso es suficiente para el desarrollo de una semana, pero que ustedes la hagan en confianza y en propiedad, ¿listo? Entonces, con el desarrollo de esta guía, vamos a ver cómo nos va. Entonces comenzaré a leer, pero antes de leer, quiero mostrarles un pequeño mapa, ¿sí? Eh, Hay alguien que se desconectó, debo mirar la conectividad. Ah, no, ya, es que hay alguien que le está fallando en internet. Es que me preocupa que ya estoy identificando casos en donde alguien se conecta y luego se desconecta cuando recibe la asistencia. Y esa no es la idea es estar toda la clase. Bien, entonces, antes de entrar, entró alguien más. ¿Quién entró que aún tiene el plazo de asistencia? Mari está entrando, muy bien. Entonces, vamos a proyectar las diapositivas brevemente para hablar un momento del príncipe, porque yo había explicado en la primera clase cuál era la característica del príncipe, pero vuelvo a retomarla para explicar un poco cuál es el contexto histórico-político de esta novela. Este es un texto de política, como bien lo dije, en donde Nicolás de Maquiavelo le da a la política un carácter de disciplina propia que no debía ser intervenida por ni la moral, ni la teología, ni el misticismo, nada de eso. Él dice, eh, la, la política debe ser por la política misma. La política debe, ¿sí?, tener la oportunidad y la capacidad de ser estudiada desde parámetros netamente políticos, no desde aspectos morales, no desde aspectos, no. La política debe tener una racionalidad pura, libre de sentimentalismo, dirá Maquiavelo. Pero, ¿cuál mundo es en el que vive Maquiavelo?
¿A cuál mundo es el que le escribe? Maquiavelo vivía en esta región de Italia, ¿sí? Que ahorita veremos, en un mundo europeo lleno de reinos, principados e imperios, en donde la figura no era como hoy en día democrática, sino era una figura de herencia de tradiciones familiares, herencias de sangre, que quienes gobernaban eran gobernantes porque heredaban un derecho legítimo que se los daba la tradición familiar. Entonces, el uso de las armas, el uso de la fuerza estaba contemplado como algo normal en aquella época, cuando diferentes reinos se enfrentaban por diferentes razones, por tierras, por algunos intereses económicos, comerciales, o hasta simple envidia entre ambos gobernantes. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, esta era la Europa del siglo XV, de 1400 a 1500, cuando vivió Maquiavelo, y esta era la Italia del momento, ¿sí? Italia en 1494 y posteriormente Maquiavelo vivió en esta república de Florencia. Esta república luchaba contra, o por lo menos se quiso ser independiente de los estados papales, del estado de Nápoles, que era reino español, ¿sí? De la corona española, de la República de Venecia, que durante una época tuvo muchísima fuerza, ¿sí? Y demás imperios o ducados que existían. Es decir, la Italia de hoy en día, ¿sí? Y la Europa de hoy en día no se parecía en nada a lo que era en esa época. Esta es la Europa de hoy en día. Como ustedes pueden darse cuenta, ya hay en múltiples países: Austria, Hungría, Eslovaquia, ¿sí? República Checa, Polonia, etcétera, etcétera, que en esa época ni existían. Y lo mismo Italia. Hoy en día todo esto es Italia, un solo país, y estas múltiples, ni siquiera existe la República de Florencia, ¿no? Está Florencia como una ciudad de capital de un departamento llamado Toscana. Entonces, vemos cómo todo eso ha cambiado, pero el momento histórico de Maquiavelo es necesario entenderlo de nuevo. Las monarquías eran los que existían antes, ¿sí? Y además de las monarquías, lo único que existía era el uso de las armas, el uso de la fuerza, y no como hoy en día que se intenta, ya hay unos límites relativamente trazados entre los países, por lo menos europeos, y ya no hay mayor inconveniente. En algunos casos sí hay uno que otro inconveniente, bueno, pero es muy poco. Bien, entonces teniendo eso claro del orden político y la geografía de la Europa del momento, es necesario ahora sí comenzar a leer el texto, ¿sí? Y lo iré leyendo y lo iré explicando, y con eso daré por finalizada la clase, porque como tal, las preguntas hacen alusión directa al texto, y después de haberlo leído, pues retomaré las preguntas para explicarlas, y con eso cerraré si no hay ninguna duda. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Muy bien. Pero las dificultades existen en los principados nuevos. Y si no es nuevo del todo, sino como miembro agregado a un conjunto anterior, que puede llamarse así mixto. Sus incertidumbres nacen en primer lugar de una natural dificultad que se encuentra en todos los principados nuevos. Entonces, hasta ahí, Maquiavelo dice, ojo, en los principados antiguos nos dijo anteriormente que era muy fácil mantener el poder y lo trabajamos, que porque era fácil y todo eso. Pero cuando los principados son nuevos porque son independientes, ¿cierto? O no lo son del todo nuevos porque son un miembro agregado de un gran estado. Es decir, ay, perdón, dicen, o son nuevos, como por ejemplo Florencia, que era independiente de todo, o agregados como ahorita nos van a hablar de Milán. Des en cuenta dónde está Milán, ¿sí? Milán, que fue agregado al Reino de Francia, si se dan cuenta. El Reino de Francia, un gran reino, anexó un pequeño principado a su poder. Entonces era un principado de origen mixto. ¿Listo? Sigamos leyendo. Dificultad que es... Ay, Dios mío. Ay,
Dificultad que estriba en que los hombres cambian con gusto de señor, creyendo mejorar, y esta creencia los impulsa a tomar las armas contra él, en lo cual se engañan, pues luego la experiencia les enseña que han empeorado. Entonces, dice, ojo, los principados nuevos o cuando son mixtos, ¿sí? Son complicados porque primeramente, cuando llega alguien nuevo a gobernarlos, mucha gente cree que puede haber alguien mejor para gobernar, entonces se rebelan ante ese gobierno. Y Maquiavelo dice que no siempre es así y muchas veces terminan exponiendo a alguien peor del que ya había. ¿Listo? Entonces, a veces creemos conseguir a alguien mejor a lo que ya tenemos y terminamos, así como dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, esto resulta de otra necesidad natural y común que hace que el príncipe se vea obligado a ofender a sus nuevos súbditos, con tropas o con mil vejaciones, es decir, ofensas, ultrajar a alguien, someter a la fuerza, que el acto de la conquista lleva consigo. Bueno, entonces, a su vez, primero, los nuevos súbditos, perdón, disculpen. Primero, los nuevos súbditos ven, gracias, los nuevos súbditos ven primero la posibilidad de siempre buscar un mejor gobernante al que acaba de llegar y se rebelan y ponen a alguien y eso va a terminar generando muchas veces caos porque no siempre consiguen a alguien igual o mejor. Segundo, cuando un principado es sometido, al ser sometido, en el proceso de la conquista, muchos mueren, son humillados, son sometidos a la fuerza. Entonces, muchos se rebelan por todo lo que tuvieron que sufrir en el proceso de conquista. Y ahí viene otro problema. ¿Listo? Entonces ya nos está hablando de dos cosas Maquiavelo. De modo que tienes por enemigos a todos los que has ofendido al ocupar el principado, ¿sí? Quienes uno tuvo que someter a las malas. Y no puedes conservar como amigos a los que te han ayudado a conquistarlo, porque no puedes satisfacerlo como ellos esperaban, y puesto que le estás obligado, tampoco puedes emplear medicinas fuertes contra ellos. Entonces, Maquiavelo dice, yo someto un principado y yo llego como nuevo gobernante. Muchos me ven y no van a querer que yo sea el gobernante porque dicen que pueden conseguir a alguien mejor y me intenta tumbar. Los otros, o dentro de esa misma gente, hay muchas personas que tuve que someter a la fuerza y están molestos conmigo porque los sometí a las malas, entonces me van a querer sacar. Tercero, quienes me ayudaron a someter ese principado esperan a cambio de su ayuda que yo les pague con favores que no siempre voy a poder cumplir, porque yo llego a gobernar y no puedo siempre cumplir esos favores porque iría también en detrimento de a quienes gobierno. Y si yo los someto, la gracia es para que también me respeten, me amen y no me odien por estar solo pagando favores de los demás, porque es fácil que se me rebelen, ¿sí? Entonces, no puedo ni ser tan duro con quienes sometí, ni tampoco echarme enemigos a quienes me ayudaron, pero tampoco complacerlos como yo quisiera. Entonces es un lío por todo lado. Bueno, dice, porque siempre, aunque se descanse en ejércitos poderosísimos, se tiene necesidad de la colaboración de los provincianos para entrar en una provincia. Entonces dice Maquiavelo, por más de que yo tenga un ejército muy fuerte, si quiero entrar a someter un lugar, voy a quedar en deuda con quienes me ayudaron a entrar. Y generalmente son personas del mismo lugar al que yo sometí, ¿sí? Y si yo logro entrar y tuve personas que me ayudaron, esas personas van a esperar que yo les pague y no siempre voy a poderle dar lo que ellos quieran y por ende se van a molestar. Entonces, Maquiavelo está diciendo, ojo hermano, si yo me meto a someter a un lugar, me voy a enfrentar con esos problemas. ¿Queda claro hasta ahí? Buenos días, profe, qué pena, no puedo ingresar muy temprano a la clase. ¿Cómo? Perdón, ¿quién me está hablando? Hola Juan Diego, buenos días. Buenos días, profe. Listo, te doy retardo porque ya llevamos un tiempo trabajando. Bueno, Sí, señor, lo que pasa es que tuve que resolver algo por un
un medio que me estuvieron llamando un problemita, entonces, Bueno, pero lo de importante es que al menos fiscalía. llegaste, porque yo sé que tú ya cuentas con conectividad afortunadamente y eso me alegra mucho. Bueno, Bueno, continúo. Adriana me comenta, sí, Adriana, no sé si se desconectó o no, pero sí, Esteban también estuvo conectado conmigo esta mañana y el internet está pésimo allá en la casa de ellos. Continúo. Por estas razones, Luis XII, rey de Francia, ocupó rápidamente a Milán y rápidamente lo perdió. Y bastaron la primera vez para arrebatársela a las mismas fuerzas de Ludovico, porque los pueblos que le habían abierto las puertas al verse defraudados en las esperanzas que sobre el futuro, sobre el bien futuro habían abrigado, no podían soportar con resignación las imposiciones del nuevo príncipe. Bien, entonces Maquiavelo está hablando de las problemáticas de someter un principado y dice, vea, eso le pasó al rey de Francia, Luis XII, que proyecto de nuevo la imagen. Este señor quiso someter este principado de Milán y los sometió, que está cerca, que está en esta zona más o menos. Bien. Y los sometió, pero gracias a la ayuda ¿de quién? Gracias a la ayuda de Ludovico, quien era uno de los dirigentes de aquí del mismo Milán. Pero así como de internamente Ludovico le ayudó, los mismos de Ludovico lo expulsaron porque al comenzar a gobernar el rey de Francia sobre el ducado de Milán, no gobernó como ellos esperaban y de una lo sacaron en la primera vez que lo perdió, ¿cierto? Y ahí está diciendo que lo perdió dos veces, ya vimos la primera vez. La primera vez lo perdió después de haberlo sometido porque los mismos que le habían ayudado lo sacaron. Bueno, vamos a mirar qué más dice. Aquí voy. Bien es cierto que los territorios rebelados se pierden con más dificultad cuando se conquistan por segunda vez. Es decir, él lo recuperó, pero lo volvió a perder. Vamos a ver. Porque el Señor, aprovechándose de la rebelión, vacila menos en asegurar su poder castigando a los delincuentes, vigilando a los sospechosos y reforzando las partes más débiles. De modo que, si para hacer perder Milán a Francia bastó la primera vez con Duque Ludovico que hiciese un poco de ruido en las fronteras, para hacérselo perder la segunda se necesitó que todo el mundo se concertase en su contra y que sus ejércitos fuesen aniquilados y arrojados de Italia, lo cual se explica por las razones antes dichas. Entonces dice Maquiavelo, Francia sometió a Milán la primera vez gracias a una ayuda interna de Ludovico. Pero Ludovico expulsó a los franceses porque se dio cuenta que lo que ellos esperaban como gobierno no era lo que los franceses traían. Pero Francia retomó el poder de Milán y lo retomó a la fuerza y lo retomó con mano dura, porque en esa segunda vez, cuando yo retomo por segunda vez el lugar, lo hago desconfiando ya de todo el mundo, con mano de hierro y todo lo demás. ¿Listo? Pero en esa segunda vez, Francia volvió a perder el reino porque toda la población se rebeló y al rebelarse toda la población sacó a Francia y a los ejércitos de Milán. ¿Listo? Desde luego la Francia perdió a Milán tanto la primera como la segunda vez. Las razones generales de la primera ya han sido discurridas. Quedan ahora las de la segunda y queda el ver los medios de que disponía o de que hubiese podido disponer alguien que se encontrara en el lugar de Luis XII para conservar la conquista mejor que él. Entonces, ya decir Maquiavelo, listo. Ya hablamos de la primera vez, hablamos un poco de la segunda, pero hay que mirarla mejor. Pero miremos ahora qué debió hacer este tipo para retener el poder, para no perder el poder sobre Milán. ¿Listo? Estos estados que al adquirirse se agregan a uno o más antiguo, o son de la misma provincia y de la misma lengua, o no lo son. Cuando lo son, es muy fácil conservarlos, sobre todo cuando no están acostumbrados a vivir libres. Y para afianzarse en el poder, basta con haber borrado la línea del príncipe que los gobernaba,
porque por lo demás, y siempre que se respeten sus costumbres y las ventajas de que gozaban, los hombres permanecen sosegados, como se ha visto en el caso de Borgoña, Bretaña, Gascuña y Normandía, que están unidas a Francia desde hace tiempo. Y aun cuando hay alguna diferencia de idioma, sus costumbres son parecidas y pueden convivir en buena armonía. Y quien los adquiera, si desea conservarlos, debe tener dos cuidados. Primero, que la descendencia del anterior príncipe desaparezca. Después, que ni sus leyes ni sus tributos sean alterados. Entonces dice, bueno, termino de leer este párrafo y complemento. Y se verá que en brevísimo tiempo el principado adquirido pasa a construir un solo y mismo cuerpo con el principado conquistado. Bueno, ¿qué dice Maquiavelo? Vea, para mantener un principado que sea nuevo, hay que mirar si culturalmente son semejantes o son diferentes. Dice, si son semejantes es muy fácil mantenerlo, hermano. ¿Qué tiene que hacer usted? Sencillo. Mire que no quede línea descendiente del rey de turno. Es decir, le toca eliminar toda la línea descendiente. ¿Sí? Tanto el rey que estaba ahí como de sus herederos. Y segundo, el modo de vida y las tradiciones como las llevaba, respéteselas. No haga cambiar nada para que la gente se emberraque. Y pone un ejemplo histórico que aquí podemos ver. Resulta y pasa que Francia no siempre fue un Reino Unido, sino Francia en una época tuvo una serie de ducados en esta zona, ¿sí? De Britania, Normandía y eso, como él dice. Y eran apartes, ¿sí? Pero finalmente Francia logró anexarlos, ¿sí? A un solo reino porque sus gobernantes ya dejaron de existir, pero había una semejanza cultural, así hubiera un idioma diferente, había unas costumbres semejantes, y como no les cambiaron los impuestos, prácticamente les dijeron, solo tienen que seguir ahora al rey de Francia, pero sigan su modo de vida normal, pues la gente dijo, listo, yo sigo mi modo de vida normal y no me preocupo, ¿listo? Eso es lo que Maquiavelo está diciendo en esas líneas de texto. Bien. Me espero un momentico que se me bloqueó la pantalla. Ya. Ya, listo. Entonces termino de leer el último párrafo, aunque el último párrafo no hace parte de la problemática, pero lo explico. Pero cuando se adquieren estados en una provincia con idioma, costumbres y organizaciones diferentes, surgen entonces las dificultades y se hace precisa mucha suerte y mucha habilidad para conservarlos. Y uno de los mejores y más eficaces remedios sería que la persona que los adquiriera fuese a vivir en ellos. Esto haría más segura y más duradera la posesión, como ha hecho el turco con Grecia, ya que a despecho de todas las disposiciones tomadas para conservar aquel estado, no habría conseguido retenerlo si no hubiese ido a establecerse allí. ¿Cuál es el ejemplo que él pone? Ojo, si no son los mismos principados del mismo cultura y esto, le toca al gobernante irse a vivir al lugar, o sea, al rey de Francia le toca irse a vivir a Milán mientras afianzaba el poder, algo que no hizo. Y esa fue una de las causas que Maquiavelo dice por las que perdió el poder. ¿Por qué él señala este caso en Grecia? El Imperio Otomano es este. Y en Grecia ocurrió que el sultán que vivió aquí en Constantinopla, cuando sometió esto de Grecia, también vivía en esta zona constantemente, entonces por eso pudo mantener mucho tiempo el dominio sobre una zona que era tradicionalmente cristiana ortodoxa. Si nosotros vamos hoy en día a Grecia a viajar, los griegos y los turcos, que son los herederos culturales del Imperio Otomano, tienen muchas diferencias políticas y eso viene desde esta época, cuando el Imperio Otomano tenía invadido esto, suprimiendo el cristianismo y todo lo demás. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta de lo que he dicho hasta el momento? No, 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 señor. señor. Todo claro. Antes de entrar a leer las preguntas, Mari, buenos días, ¿me escuchas? Mari. Mari. Bueno, Mari entonces no está conectada. Hola, buenos días, profe. Qué pena, es que bueno, estaba haciendo otro trabajo y se me confundía. Y estoy escuchando la sesión. Listo, yo te No era puedo dar capaz de Ricardo con la entrar, no era clase capaz de porque entrar.
te conectaste tarde. Yo me di cuenta que te No, conectaste. profe, yo me conecté desde las 10:10. El problema es que el internet estaba algo lento y me he salido en varias opciones, pero yo entro por el celular y por acá. Así. Bueno, sí, pero yo he estado toda la clase, casi toda. No, yo no te digo porque estés toda la clase, por favor, cuando te conectes, informa si tienes problemas de internet, como en un principio hizo, por ejemplo, Adriana. Si ustedes tienen problemática de internet, escríbanme por WhatsApp, que también estoy atento al WhatsApp, y me informan, por favor. Listo, les Ah, agradezco. listo. Entonces, para que lo tengan claro por esta ocasión. Bien, entonces, proyectando la guía como tal ahora, miremos las preguntas. Leámoslas y ya se darán cuenta que están construidas a partir del texto. Primero, a partir del primer párrafo del capítulo 3 del libro en cuestión, Maquiavelo considera que la llegada de un príncipe a un principado nuevo mixto, y están las 4 opciones de respuesta, que si ustedes leen, están construidas a partir del sentido del texto. Obviamente hay una respuesta correcta y tienen que argumentarme porque, ojo en la argumentación, muchachos, que ese fue el error en la guía número 1. La argumentación no es solo quedarse con transcribir una parte literal del texto y ya, eso no es argumentar. Eso es solo transcribir. Quiero que por favor desmenucen el argumento y lo presenten. Eso es un ejercicio de redacción. Bueno, segunda pregunta. A partir de la lectura de los 3 primeros párrafos del texto es claro que Francia perdió a Milán. ¿Cuántas veces la perdió? ¿Por qué la perdió? Está esa pregunta construida a partir de eso y eso ya lo acabo de explicar. Bueno, responde. ¿Por qué es fácil conservar un nuevo principado si éste posee una identidad cultural semejante a la del Estado conquistador? Argumenta tu respuesta. El ejemplo de Francia es perfecto, ya lo acabé de exponer. Bueno, entonces con eso quiero cerrar mi intervención y abro la ronda de preguntas. ¿Qué preguntas, comentarios hay, por favor? ¿O el silencio otorga? El silencio otorga. Gracias, Julián. ¿Alguien más? El silencio otorga, profe. Gracias, Yolanda. Entonces veo que no hay preguntas y si no hay preguntas, ya. Eso sería toda la explicación de esta videollamada. Nos vemos a las 4 de la tarde con la clase de Economía y Política, que va a ser también así corta, porque la idea es, más allá de explicar la guía, contextualizarla y eso, pues ya lo demás queda en manos de ustedes. ¿Listo? Un feliz día, espero que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao, y profe. Andrés. Cuídense mucho y gracias por asistir. Nos vemos a las 4. Chao, profe. Chao, chicos.